Ya está conectado el doctor Miguel Ángel Cuenya. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Como todas las semanas aquí y pidiendo mil disculpas por la semana pasada, como te comenté, me quedé en el tráfico ahí en el periférico y el bulevar Atliscay, otros que están haciendo reparaciones y ya no pude llegar a tiempo. Mil disculpas para ti y para todos los telespectadores. No, no se preocupe, Doc. Sí, sabemos que el tráfico de pronto se vuelve una Sí, sí, cosa sí. imposible y bueno, no se Me preocupe. olvidé, me olvidé del problema ahí. Bueno, pero bueno, en Bueno, Doc. fin, el día de hoy yo quería platicar un tema que verdaderamente muchos nunca se problematizan, es cuáles eran los ingresos del Ayuntamiento de la ciudad de Puebla en el periodo colonial y concretamente cómo se conformaban. Y este es un problema, digamos, complejo porque las finanzas estaban bastante desorganizadas, no había una administración así muy puntual, muy concreta, aunque sí se llevaban las cuentas, pero la desorganización era bastante grande. Nosotros podemos decir, para que se tenga en claro, que había dos tipos de ingresos a que, digamos, en las arcas municipales. Una eran lo que llamaban los propios y otro eran los arbitrios. Estos ingresos presentaban grandes variaciones anuales, como yo les señalaba, debido a la gran desorganización existente en la recaudación de los mismos. ¿Qué eran los propios? Los propios se componían de rentas provenientes de propiedades, de tiendas, de campos dentro y en el área suburbana de la ciudad, es de donde se extendían grandes terrenos. No nos podemos olvidar de la existencia de tierras comunales hacia el sur de la ciudad, hacia lo que hoy nosotros sería Plaza Dorada, el Parque Juárez, toda esta zona, en donde concretamente eran las tierras comunales que desde el siglo XVI se había determinado que era para que los vecinos pudieran llevar a pastorear, a pastar a sus animales, tanto el ganado mayor como el ganado menor. Claro, con el tiempo estas tierras el ayuntamiento las comenzó a arrendar como parte, digamos, de la necesidad de ingresos. Y aparte tenían casas, propiedades, tiendas que estaban dispersos dentro de la traza urbana. Había muchos negocios sobre los portales del Zócalo, sobre el pasaje del ayuntamiento, que en esa época no se llamaba pasaje del ayuntamiento, sino que se denominaba pasaje de la Lóndiga, y que lógicamente rentaba. Esto eran, digamos, estas rentas se realizaban, digamos, por un periodo de tiempo de 5 o de 7 años aproximadamente, y de esa manera la idea era garantizar un ingreso seguro todos los años. Paralelamente, el ayuntamiento poblano también detentaba el monopolio del abasto de carne, tanto de res, de carnero, de cerdo, que remataba al mejor postor. Es decir, ponía a pública postura quien quería hacerse cargo del rastro en donde se faenaban los animales que se consumían en el mercado de la ciudad. Y de esa manera se evitaba andar cobrando impuestos por cada una de las actividades. En ese sentido, el que arrendaba o que rentaba en pública subasta y pagaba una determinada cantidad era un ingreso fijo. A eso nosotros deberíamos sumarles también el remate del ramo de recolección de basura, que nosotros ya hemos tratado en otra oportunidad y en donde tasaba, supongamos, para poner un ejemplo, en 1.500, 1.600 pesos anuales que costaba el ramo de recolección. Y normalmente había un vecino de la ciudad que estaba en condiciones de poderlo hacer, es decir, que tenía los carros para recolectar, que podía contratar personal, que tenía las mulas, que tenía el depósito en donde guardar los animales, es decir, todas estas consideraciones y ofrecía esa cantidad y él cobraba a todos los vecinos sobre la recolección de basura y le ganaba 200, 300, 400 pesos anuales. Estos eran, vuelvo a repetir, los ingresos seguros que tenía el ayuntamiento.
Pero por otro lado estaban los arbitrios. ¿Qué eran los arbitrios? Acá sí ya entramos en cargas impositivas, en cargas fiscales. Claro, no nunca pensándola como el día de hoy, sino que estas cargas fiscales, el gobierno de la ciudad aplicaba determinados impuestos eh, a ciertos productos que entraban al centro urbano para su venta o para su distribución, como la harina de trigo, los vinos, los licores, ingresos que lógicamente variaban anualmente, variaban, pero como era uno de los rubros que podían incrementarse, siempre el ayuntamiento trató de mantener una gran vigilancia. Nosotros conocemos hoy la existencia de varias garitas. Una está en la zona de Dorada, otra está rumbo a Malúcar y, digamos, otra garita que todavía existe, digamos, muy deteriorada, rentada a distintos negocios, está exactamente en contraesquina de la puerta de entrada del Panteón Municipal, sobre la 11 Sur y la 35 Poniente. Ahí hay una vieja garita. ¿Qué hacían las garitas? Eran los que controlaban la entrada a la ciudad de los distintos caminos que venían hacia la ciudad. Y tenían que presentar un informe, digamos, sobre el producto que traía, si ese producto lo traían para ser revendido en la ciudad, para ser distribuido, y pagaban un impuesto correspondiente. A eso le debemos sumar, digamos, la alcabala. La alcabala era un impuesto, una especie de IVA, que se cobraba por todas las transacciones, que cobraba el virreinato, es decir, las autoridades reales, y en donde a la ciudad le correspondía una pequeña parte. Estos eran ingresos muy importantes que variaban de un año a otro. Es decir, se tenían que sumar los propios y los arbitrios. De cualquier manera, decía, tanto el ingreso de propios y arbitrios sumados variaron a lo largo del periodo colonial. Hacia el último cuarto del siglo XVII, 1687, el ingreso por propios nada más le significó al ayuntamiento un ingreso de 9.000 pesos propios, mientras que los egresos fueron de 4.300 pesos. Es decir, le quedaba una parte importante, casi el 50%, más los arbitrios. Es decir, en este caso, tenía un saldo a favor de 4.700 pesos. Para finales del siglo XVIII, el ingreso de propio se fue incrementado a 9.100 pesos, mientras que los arbitrios sumaron 13.140 pesos, lo que hizo un total de 32.000 pesos. Claro, el problema no es cuánto ingresaron, porque esto fue variando a lo largo del tiempo, sino es cuáles eran las necesidades que tenía la ciudad. Con estos ingresos debían cubrirse los gastos correspondientes al mantenimiento de las calles, debían cubrirse sobre todo un problema muy serio que era el mantenimiento de la tubería de distribución del agua, que permanentemente se rompían, debían mantener las pilas de agua, es decir, tenían una serie de gastos importantes y que se incrementaban fundamentalmente con algunas actividades extraordinarias que podía tener la ciudad, como era el arribo de un nuevo obispo, en donde había festividades, la bienvenida a un nuevo virrey, con motivo de el matrimonio del príncipe heredero de la corona española, o, digamos, cuando fallecía el rey o la reina, se hacían diversas actividades para honrar la memoria del monarca, y todo eso significaba gastos extraordinarios que normalmente endeudaban a la ciudad. ¿Por qué? Porque no tenían los ingresos necesarios para cubrir estas actividades. Y por lo tanto se paraban las obras públicas, no podía haber dinero para los damnificados. Uno de los grandes problemas eran con las inundaciones que acaecían con las fuerzas del agua del río de San Francisco. No lo pensemos el día de hoy, era un río mucho más bronco, más portentoso, que bajaba de la Malinche y arrasaba con todo lo que encontraba alrededor, cortaba la ciudad, se destruía puentes, se afectaba el abastecimiento de agua, llenaba todo de basura, es decir, y todo esto implicaba
dinero, y sin hablar de los terremotos que eran bastante constantes, los sismos, que las casas que eran muy endebles se venían abajo, o las epidemias, en donde el ayuntamiento participaba también apoyando a los pobres con medicinas, que no servían para mucho, pero de cualquier manera les daba cierto apoyo con medicinas gratis. Entonces, yo creo que todos estos elementos son importantes. Había algunos otros acontecimientos, como ya lo repetimos la vez pasada, y que era la participación de la ciudad en ciertas fiestas religiosas. Por ejemplo, el Día de San José o el Día de San Miguel, que son muy importantes para la ciudad porque no nos olvidemos que son los principales santos patronos de la ciudad. El primero, San José, estuvo relacionado como santo patrón protector contra rayos, truenos y centellas, y San Miguel como el santo protector de la ciudad, porque el segundo asentamiento en la zona del Zócalo actual se hizo el día 29 de septiembre, día del Arcángel San Miguel. Todo esto ocasionaba manifestaciones, procesiones, fiestas religiosas, y que la ciudad participaba activamente. Entonces, había una serie de gastos. Entonces, de esa manera, digamos, tanto con los propios como con los arbitrios, se intentó ir dando soluciones a los problemas cotidianos. Pero debido a la desorganización financiera, normalmente la ciudad se endeudaba constantemente y vivía, como decían los documentos de la época, con inopia financiera. Es decir, no tenían dinero, solo se separaban los dineros para cubrir los intereses de la deuda, Claro. y el resto se iba sorteando, salvo alguna calamidad en donde se le pedía ayuda formal al virrey para que se le condonara el dinero de algún impuesto correspondiente. De esa manera se llevaban los impuestos y las finanzas municipales. El siglo XIX es un siglo mucho más complejo en la medida en que la ciudad se va a ver Claro. profundamente afectada por las guerras civiles y que, lógicamente, esto afectó también la recaudación impositiva. Bueno, eso es lo que yo les quería platicar. Oiga, Doc, se me viene una gran pregunta a la cabeza. ¿Habrá algún momento de la ciudad en donde no estuvo endeudada? No, difícilmente. Porque estaba endeudada, es decir, ¿quiénes le prestaban dinero? Normalmente la iglesia, Claro. los conventos femeninos, que eran los que eran propietarios de un número muy importante de casonas que se rentaban, y la iglesia, a través de los conventos o de los administradores, le prestaban. La única ventaja es que nadie le podía prestar, los créditos eran siempre menores al 5% anual. Máximo 5%. ¿Por qué? Porque la iglesia determinaba a nivel internacional que un crédito mayor al 5% era usura y eso era pecado mortal. Por lo tanto, se cuidaban de eso. Pero era difícil poder salir de las deudas. Qué maravilla. Bueno, pues ahí está un poco del contexto. Y bueno, pues entender, fíjate, son ciertos patrones, ¿no? Que bueno, Sí. cambian los siglos, cambia el régimen, el sistema político, pero digamos, el ritmo económico, los gastos, las deudas, pues siguen estando Sí. presentes. Es muy interesante, ¿no? Porque en el siglo XIX, aparte, se plantea la existencia del Estado de Puebla, Claro. que salvo Puebla, Atlisco, Tehuacán y algún otro centro urbano, nadie pagaba impuestos, porque no había dinero y por lo tanto había solicitud de préstamos patrióticos al Ayuntamiento de Puebla. El Ayuntamiento de Puebla decía: usted me debe un montón de dinero, no le puedo prestar. Bueno, le terminaban prestando. Y esa fue también la causa por la cual el ayuntamiento se desprendió de la Alhóndiga, porque la Alhóndiga ya hacia mediados del siglo XIX, 1840, le rentó el edificio al gobierno del Estado. Y el gobierno del Estado ahí puso diversas oficinas públicas, pero nunca le pagó la renta. Claro. Entonces, la única posibilidad hacia 1890 de poder sacar al gobierno del Estado era ponerla en venta. Bueno, pues Pero muy interesante. Doc, muchísimas gracias. Como siempre, un nos vemos. placer escucharlo. Le mando un gran abrazo. Gracias, igualmente, Ricardo. Gracias, saludos a todos. Bueno, excelente, como siempre, el doctor Miguel Ángel Cuenya.